Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Teñan vostedes moi bons días este 22 de xaneiro, mes de Castelao. E bueno, con un tempo máis ou menos así medio revolto, non? Que non se sabe como vai a cousa. Non se sabe como vai a cousa. Onte foi realmente unha tomba de auga que caiu ás 8 da noite. Tremendo, tuvo que suspenderse o partido. Na hora do partido, sí. Na hora do partido. Bueno, pero non estamos contentos porque estamos aquí nesta audición de todos os galegos. Empezamos con esta muiñeira de Cabana. Realidade que o uso das diversas linguas en España non se axustan ás fronteiras administrativas. É o caso dos máis de 40.000 cidadáns asturianos que viven nos 19 concellos do oeste do Principado que falan unha variante dialectal do galego, como tamén os galegos falantes do Berzo ou da Seara de Castela e León. Por iso, a Real Academia Galega, cumprindo ca súa obriga, dirixiuse ás autoridades asturianas para que o galego fose reconocido como lingua oficial na vindeira reforma do Estatuto Asturiano. Propoñía a Real Academia Galega o modelo de lingua occitana en Cataluña, chamada tamén aranés do Val de Arán, donde os falantes en aranés teñen dereito a dirixirse ás autoridades da Generalitate na súa lingua materna. Sin embargo, determinados elementos asturianistas negan a galeguidade da lingua falada no occidente astur que colinda precisamente coa chamada Ría do Eo, é dicir, a Ría de Ribadeo, que constitúe, ademais, o centro comercial e urbano de referencia para os asturianos que manteñen o galego no seu territorio. O gallá a ciudadanía astur sexa quen de introducir a oficialidade da súa lingua no seu estatuto, pero tamén que aqueles que a falan sepan defendela. Por certo,
Este noso chamado é a Xunta de Galicia, que ten a responsabilidade de pronunciación do ensigno de galego na Galicia exterior, como se fai no Bierzo, pero non en Asturias. Este tema está nas mans da Secretaría Xeral da Política Lingüística da nosa terra. Pero cambiemos de tema porque hai 10 anos falecía na Coruña un dos máis ilustres galegos do século XX. Referímonos a Isaac Díaz Pardo. Un home tan grande en tantos campos como sinxelo e humilde na súa maneira de ser. Bo e xeneroso. Empresario, escritor, editor, galeguista, inventor, mecenas, deseñador industrial e ata inmigrante. Poden ser vos apelativos para describir a unha persona innovadora que traballou dun xeito incansable pola cultura da nosa terra. Premiado tamén polo noso patronato da cultura galega coa Vieira de Prata. Isaac foi tan grande en todas as súas facetas que pensamos que debería ser enterrado no panteón de galegos ilustres. Pero tamén a necesidade cultural de unha exposición permanente sobre a obra cerámica de Isaac en todo o seu conxunto. Foi, sí, un acerto, entre tantos desacertos da Xunta de Galicia, realizar esa fermosa mostra titulada As miradas de Isaac, polo centenario do seu nacemento. Ese podería ser un lugar idóneo para albergar de xeito permanente o seu legado, que é moito. Falaremos de todo iso con o noso invitado o vindeiro domingo, Xosé Moreira Monterroso de Besa. Agora vamos a escoitar unha cantiga. Gallego, de nombre gallego, junta dinero y parece un doctor. Gallego, cabeza de hormiga, junta fatigas en el corazón. Polo mar abaixo vai unha troita de pé, corre que te chove, quen a poidera coller, quen a poidera coller, quen a poidera coller. Polo mar abaixo vai unha troita de pé. Gallego, cachila y sombrero, sos extranjero tanto como yo. Manolo, no te sientas solo, suda su modo, tu humilde sudor. Tua nai non o ten e teu pai non che o dá, e de donde che sai, e do trai la la la, e do trai la la la, e do trai la la la. Tua nai non o ten e teu pai non che o dá. Gallego, duro compañero, no hay bolichero que cante mejor. Las rías que amó Rosalía cantan foliadas si son para vos. Polo mar abaixo vai unha troita de pé, corre que te chove, quen a poidera coller, quen a poidera coller, quen a poidera coller. Polo mar abaixo vai
polo mar abaixo vai unha troita de pé. Corre que te chove, quen a poidera coller, quen a poidera coller, quen a poidera coller. Polo mar abaixo vai unha troita de pé, polo mar abaixo vai unha troita de pé. Corre que te chove, quen a poidera coller, quen a poidera coller, quen a poidera coller. Polo mar abaixo vai unha troita de pé, polo mar abaixo vai unha troita de pé. Corre que te chove, quen a poidera coller. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. USA Transporte Colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usa tapabocas. Y además, descarga la aplicación Coronavirus UI. Yo te cuido a vos. Vos, cuidame a mí. Pucha, siempre iremos contigo. Amigo, moi apropiado a canción que acabamos de escoitar por Cristina Fernández, esa canción para Manolo, porque xa sabemos que os emigrantes, parte do inmobiliario do galego era a maleta, verdad? Durante o franquismo, a nosa cultura reviviu gracias a esta parte do mundo, a xente de Sudamérica, de Argentina. Uns viñan por pan e outros viñan por liberdade. Claro, había chistes, pero eran chistes non para humillarse, non para rirse xuntos, verdad? Tanto no teatro como no cine tuveron grandes intérpretes entre os fillos de emigrantes galegos, tanto aquí como na Argentina. Podemos destacar, eu que sei, Vidal Bolaño, Enrique Muiño, aquel que fixo la Guerra Gaucha, el abuelo. Tense dito todo isto, pero tamén aquí no Uruguai, Andrés Pazos, recordamos o noso querido Andrés Pazos, recordado moito no Centro Dramático Galego, ese home que fixo a película Whisky, pero tamén Natalia Oreiro, Sancho Gracia ou Fernando Iglesias Tacholas. En fin, estamos hoxe ao teléfono con un home xoven, fillo de galegos, tamén radicados hoxe en Galicia, pero que tuveron a familia aquí no Uruguai. César Troncoso, moi bons días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Xa pasou algún tempo, César, desde aquel Charlie en el aire de Montecarlo, ¿no? Sí, pasó bastante agua debajo de los puentes, ¿no? Claro que sí. César, dime unha cousa, de onde eran nacidos teus pais? Los dos son de Pontevedra. Mi padre de Gondomar, más específicamente de Chaín, y mi madre era de Castro, pero Castros hay varios, no sé, era la parroquia, era en Cerdedo, era más del interior mi mamá. César, desde o ano 2003 que fixaches aquela estupenda película que todos vimos aquí, que foi tal vez o teu trampolín hacia Europa, el viaje hacia el mar, unha estupenda película sobre o conto homónimo de Morosoli. A partir de aí tuveches unha casi cine todos os anos, non? Casi traballo no cine todos os anos. Sí, comencé. Primero hice el viaje hacia el mar, después tuve ahí un poquito de parate. Esa película foi nominada teatro, pero después
esa película fue candidata al Oscar por Uruguay, lo cual no llegó, digamos, ¿no? Cada país elige una película y sale a competir, digamos, pero llegar al Oscar es muy difícil, ¿no? En esa película hay una cantidad de apellidos de origen galego, ¿no? Arana, Julio César Castro. Sí, claro. Es que no hay cómo. Entre gallegos e italianos y después algún apellido judío, de origen judío, polaco judío, se forma nuestro país, ¿no? Después aparecen sí, algunos cada tanto como gotas, pero la esencia es esa. Somos los venidos de allá. Bueno, a xente tamén recorda unha película moi conocida e moi vista. É que tamén foi unha película que abriu as portas do éxito con moi boa crítica en España, que se chamou El baño del Papa, ¿verdad? Sí, y fue una película de verdad que es tal cual decís. En España la vieron bastante. Incluso hay una cosa que a mí me pareció muy linda y es que se estrenó en el cine de Ramallosa, que es donde vivía mi familia en aquel momento. En Ramallosa, allí en la zona de Nigrán, todavía queda un cine de calle, y la película se estrenó ahí y fueron mis padres y mis hermanos a verla allá. O sea que da familia o único que se quedó en Uruguay fue Chestí, César. Sí, en el 82 emigraron mi papá y mi mamá y se fueron con mis dos hermanos y están todos allá. Mi papá falleció y están todos viviendo en la zona de Bayona, Nigrán, Gondomar, todo por ahí. A tu naiciña está ahora en Montevideo contigo, ¿no? Sí, vino hace 4 días, después de 3 años. ¿Cómo encontró Montevideo, César? ¿Cómo encontró Montevideo? No salió mucho todavía porque en realidad agarramos la tormenta. Entonces, hoy pensábamos ir hasta la feria, pero yo no sé si habrá. Pero lo encontró cambiado. Algunas cosas las encontró cambiadas con respecto a la última vez. Y es cierto que está en Montevideo hay mucha construcción, mucha cosa que está cambiando el paisaje, ¿no? Todo el tiempo, porque aparece un edificio nuevo en cualquier lugar. César, a partir de ano 2007 empezas a ter contratos con Brasil, ¿verdad? Hay algo importante que es aquella famosa telenovela La Flor del Caribe, ¿eh? Sí. Serviuche para algo un pouquiño o conocemento do galego para esas películas? Sí, yo creo que sí. Yo nunca, cuando yo hice las primeras películas en Brasil, antes de la novela, yo aprendía todo de memoria, pero muy rápidamente fui aprendiendo el portugués. Y cuando a mí me preguntan por qué, yo creo que tiene que ver con que mi abuela, mi madre, mi padre, todos hablaban en gallego en casa todo el tiempo. Entonces, bueno, nada, se sabe que son lenguas muy hermanas. Entonces, yo creo que la facilidad que tuve para aprender portugués tenía que ver justamente con la proximidad con el gallego, ¿no? César, dime unha cousa, se tuveras que elixir entre o teatro e o cine, con que te quedabas? Si tuviera que elegir, es difícil porque son cosas muy placenteras las dos. El teatro es mucho más del actor. Al final del proceso de trabajo es el actor el que queda en el escenario. En el cine uno trabaja en el momento, en el medio, digamos, del proceso, ¿no? Después que uno trabaja y actúa, todavía la película se sigue haciendo y construyendo. Entonces, en ese sentido es mucho más interesante el teatro. Pero por otro lado, el cine te da la posibilidad de viajar, de trabajar en diferentes lugares, en paisajes reales. Son encantamientos distintos unos y otros, ¿no? ¿Tú veches alguna posibilidad de facer cine en España? Hice La noche de 12 años en España, la película de Álvaro Brechner con Antonio de la Torre. Y después hice 2 documentales con un director canario que se llama David Baute. Hice un documental acerca de una mujer que se llama Mercedes, se me fue el apellido. Mercedes, bueno,
el documental se llama Ellas, que trabajaba junto a Silvia Munt. Qué bien. Y después hicimos con el mismo director, David Baute, una película que se llamaba La Murga Ópera Popular, que es una película acerca de los lugares donde hay murga, que eran Montevideo, era las murgas de Tenerife, de las Islas Canarias, pero en particular de Tenerife, y el origen de la murga, que era en Cádiz. Entonces esas son las películas que hice. Ahora está viendo mucho audiovisual en España. Me encantaría trabajar, sobre todo en Galicia. Están haciendo unas series buenísimas. El otro terminé de ver hace relativamente poco Fariña. O sea, es una maravilla. Sí. Es hermosa la serie y los actores están espectaculares. Carlos Blanco, Morris están espectaculares, cualquiera de ellos. Y nada, me gustaría mucho, pero no sé cómo hacer. Nerea Barros, Luis Tosar, ¿verdad? Gente muy... Sí, Celso Bugallo. ¿Conoces esa película de O que arde de Oliver Lache? No, no sé, la quiero robar en algún lado, porque en realidad no sé porque no sé cómo verla. Sí, la conozco, sé que ha tenido premios increíbles. Vi la sinopsis con la señora Benedita, esa que además Benedita. ganó el Goya. Sí. Ganó el Goya Mejor Actriz. Vi la sinopsis, vi todo, pero no sé dónde verla. César, pero tú veches unha oportunidade tremenda Foches dirixido por Ana Díaz, que é unha navarra que tamén ten un Goya, ¿no? Sí, pero eso, sí, hice la película Paisito. Sí. Exacto, pero yo ahí tenía un papel, ahí todavía no era muy conocido y tuve un papel, trabajé un día solo, un papel pequeñísimo. Entonces, claro, mi vínculo con ella fue pequeñísimo, muy poca cosa. Porque entonces, é un tema, la verdad que é un tema trata o tema da inmigración, ¿verdad? Sí, trata el tema de la inmigración y el tema es un tema político también. Está escrita por un uruguayo que ahora está viviendo en Madrid, y hablaba de la inmigración y de un gallego que creo que era Emilio Gutiérrez Cava, Claro, sí. Que vivía el tiempo de la dictadura y que tomaba partido también, ¿no? Que se involucraba, como sucede muchas veces con quien siente al país al cual emigra como segunda patria, ¿no? Claro. Tes un Florencio como actor teatral, ¿no? Tengo, sí, me nominaron 4 veces y gané un Florencio por una obra de teatro que dirigió Mario Ferreira, que se llamaba Frozen, la obra de teatro. Que era un personaje, me gustó ganar ese Florencio por esa obra porque de verdad que era un personaje comprometido, era un asesino y nada, era una obra fuerte. Fue muy linda la experiencia esa. Pero ninguna, o sea, dentro do que te fixeches, de momento, ninguna supera el baño del Papa, ¿no? ¿O sí? A nivel de películas, sí. En cuanto a calidad, ahora mismo, en este momento hay una película aquí en Uruguay que se llama 36 horas, que como película yo no sé, porque una cosa son los gustos y otra cosa son las calidades de las películas, ¿no? Me gusta más o me gusta menos, pero esa película yo la siento, desde mi actuación, digamos, la siento como una película en la cual yo tengo un protagonismo muy fuerte y trabajo muy bien. Después hay películas que yo quiero mucho Mal día para pescar, por ejemplo, ¿no? Sí. Muy bonita. Que yo tengo un papel secundario, ¿no? El protagonista es Gary Picard, claro. Pero tengo un papel secundario, pero sin embargo me parece que es una película hermosa. Algunas de las películas que hice en Brasil, hice una película en Argentina que se llama Infancia Clandestina, con Natalia Oreiro y con Ernesto Alterio. Y era una belleza esa película. Yo creo que tengo algunos desastres, pero... Como todo mundo. Claro, como todo, nadie zafa de eso. Nadie es perfecto, ¿verdad, César? ¿Cómo reacciona? Sí, contame. No, eso, que de todas maneras casi todo lo que hago me parece que por lo menos resultó interesante.
Como reaccionaron teus pais cando lle dixeches que querías ser actor? Mis padres ya no estaban acá, ya se habían ido. Yo acá, cuando ellos se fueron, yo en principio me quedé, me casé, me divorcié, por eso me fui quedando también, ¿no? Uh-huh. Y me fui a vivir con mi abuela, estaban mi abuela y mi tía, y les costó. Mi tía me decía que si quería actuar, que actuara, pero que me lo tomara como un hobby, que Claro. de eso no se podía vivir. Y mi abuela me había ofrecido, pagarme la carrera de médico. Uh-huh. Me dijo, si querés dejar de trabajar para estudiar, yo te pago la carrera, pero la de médico. A lo que yo le dije que no, porque yo había empezado facultad de medicina, por eso me ofrecía eso, pero la verdad es que no tenía vocación ninguna. Entonces, al principio de verdad que les costó. Después cuando empezaron a ver, sobre todo mi tía, porque mi abuela no llegó a ver eso, pero mi abuela sentía mucho orgullo, sí, de verme actuar. Y después mi tía llegó a ver un poquito más, también falleció, pero llegó a ver un poquito más de éxito, digamos, y ahí ya se quedaba un poco más tranquila, ya veía que bueno, que no era un camino tan errado el que había tomado. César, en estos momentos de pandemia, bueno, todo o mundo se queixa, ¿no? Pero a xente de teatro Sí. tamén. Ti vives do cine, vives do teatro? Entre nosotros y la audiencia vivo de mi mujer. Mi Bueno, mujer cara, tiene un sueldo- avis rara, ¿no? Mi mujer tiene un sueldo fijo, entonces, sí, yo trabajé 25 años en un estudio contable, Sí, cierto, sí. mientras además hacía películas y obras de teatro, pero recién pude dejar eso en el año, creo que fue en el año 2012. En el año 2012 a dejar el estudio contable porque me empecé a agarrar, estaba haciendo una película en Argentina y me llamaron de Brasil y después apareció otra película más. Entonces ahí dije, bueno, aquí hay continuidad de trabajo, podemos pensar en dejar. Y como mi mujer tenía ese trabajo fijo, Claro. que nos daba una base, porque el miedo siempre era, esto es un trabajo muy irregular, a veces se te superponen trabajos y a veces no tenés ninguno. Pero como teníamos esa ventaja de que mi mujer tenía un trabajo regular, digamos un trabajo con un salario fijo y seguro, tomamos la decisión, lo hablé con ella, ¿no? Tomamos los dos la decisión de que dejara y me dedicara nada más que a esto. E cal é o próximo proxecto que tes en mans, César? Tengo varias cosas posibles, pero hasta que se cierran ninguna es segura, porque aquí, por ejemplo, a nivel de cine, si falla un dinero, se cae toda la producción. Pero en principio tengo una película uruguaya en la cual estaría, que todavía será en marzo-abril, el rodaje. Voy a participar, estamos charlando de eso, de una segunda temporada de una serie que ya hice. Tengo por delante también la posibilidad de reponer la obra de teatro que hice el año pasado con un par de compañeros y bueno, y después estoy esperando que se estrenen algunas cosas que ya hice. Ahora se estrenó esta que yo decía, 36 horas, que está acá en Montevideo, pero después hay un par de series que se van a estrenar. Yo trabajé en una serie argentina que se llama Diciembre de 2001, trabajé en otra serie que se llama Yossi, el espía arrepentido. Esas todavía no se han estrenado y bueno, irán cayendo a lo largo del año, ¿no? Es tan raro todo que es difícil de saber qué puede terminar sucediendo, ¿no? En Galicia estánse dando moitísimas series importantísimas na televisión galega. Sí. Sin embargo, a televisión uruguaya deixou un pouquiño o teatro, non? Parece que se dedica máis aos concursos. Sí, no, la televisión uruguaya es una cosa muy extraña, ¿no? Sí. No hay ficción. Claro. El momento es un momento muy difícil en realidad para la televisión abierta, me parece, porque con todas estas plataformas de streaming que aparecen ahora, tipo Netflix o Amazon o HBO Max o Disney,
está quedando un público envejecido en la televisión abierta, me dijeron, es lo que yo leí por ahí, ¿no? Está quedando un público envejecido, entonces es difícil saber exactamente qué puede pasar, pero la verdad es que sí, que no tiene mucha variedad hoy por hoy, que está trabajando sobre todo con entretenimiento, con programas de entretenimiento e informativos. Y concursos. Y concursos, claro, es el tipo de programas que están poniendo, porque después a nivel de ficción nacional, olvidémonos, nunca hubo, ¿no? Casi, o sea, tú mencionabas a Charlie en el aire, que fue un experimento por el que casi no cobró nadie, ¿no? Claro. O sea, no cobramos un salario. Y esto es, o sea, a lo que se debe tender es a poder vivir de la profesión. Claro. Pero bueno, entonces es un momento muy extraño, que las cosas se están reubicando todas sin saber muy bien qué pasa, ¿no? Galicia podrá ser tiene mucho audiovisual. Podrá ser unha influencia de que Venezuela deixou tamén moito telenovela, e Colombia tamén. Sí, sin embargo, está ahora Brasil dando, ¿no? De volta. Sí, Brasil, bueno, ahora están llegando novelas turcas, ¿no? Ah, turcas, sí, también, sí. Es muy raro lo que pasa, pero yo siempre decía eso, cuando iba a Brasil me decían, ¿y qué ven ustedes? ¿Tienen novelas propias? ¿Novelas? Y yo les decía, mira, novelas tenemos, ninguna es uruguaya. Ninguna es uruguaya, tenemos novelas de todos lados. Pero no sé, nunca se pensó la televisión uruguaya como un asunto importante, ¿no? César, vamos cambiar de tema, César. Vamos cambiar de temas. A primeira vez que foches a Galicia, que che pareceu? Hermosa. Me pareció increíble. Yo no tenía mucha noción de Galicia, porque mi imagen de Galicia era la imagen que me transmitían un poco mis padres. Claro. Y mi abuela, que era la Galicia más sufrida, digamos, ¿no? Uh-huh. La Galicia de la aldea dura, de las patacas y de mi mamá llevando las 2 vacas a pastar a un pedacito de terreno que tenían allá con 10 años. Uh-huh. O mi abuelo saliendo, mi abuelo era picapedrero, no es la palabra, es labrador. Era albañil, ¿no? Labrador, no, era cantero. Sí, albañil. Trabajaba fuera de Galicia, y se quedaba mi abuela en la aldea. Entonces mi imagen de Galicia era la histórica, la más dura, ¿no? La de las épocas complicadas. Pero cuando yo fui, bueno, nada, Galicia es otra cosa, ¿no? Es bastante más que eso. Siempre fue bastante más que eso, ¿no? Porque la cultura de aldea era una cosa, pero después estaba el Señor del Paso, estaban los centros pesqueros en los cuales ya se manejaban las cosas de otro modo. Uh-huh. Me sorprendió mucho, y para mí Galicia es básicamente la piedra, el agua y el verde, ¿no? Uh-huh. Es una hermosura, toda. ¿Cómo son los galegos, César? Los galegos, claro, bueno, yo me guío más por los que conozco de Uruguay que por los que conozco de allá. Los gallegos son gente buena, trabajadora, honrada, con excepciones como en cualquier país, ¿no? Pero digo, básicamente es eso, gente de trabajo, gente honrada, gente abierta, que, bueno, nada, por eso se construye en otros países también con la emigración gallega, porque el gallego se abre a la nueva realidad, a la que llega. El gallego es una persona culta, cultivada, más allá, esa también es una sorpresa, porque uno viene con el prejuicio que uno tenía acá del emigrante pobre y con poca educación, uh-huh. Y después uno va para allá y ve que que hay universidades impresionantes en Santiago. Bueno, voy a corregirte. Educación no. Con poca educación no, con poca cultura. Porque educados siempre fueron, ¿verdad?
Claro, educación formal me refería. Claro, sí, totalmente. Sí, claro. Sí, la educación de un gallego es impecable. Claro. César, moitísimas gracias por este tempo e ojalá teñas un bo futuro dentro do cine e ojalá podamos verte en algunha película ou en algunha serie da televisión ou do cine, primeiro español, que che daría algo máis de futuro, e segundo a galega, porque hoxe en día as televisións autonómicas están traballando con moitísima forza. Por qué? Porque hai competencia entre elas. Moitísimas gracias por este tempo que che roubamos aquí en Sempre en Galicia. Xa che digo, un saludo e un biquiño moi grande para túa nai, que cando regrese leve ese amor de todos os galegos que estamos aquí, e máis os uruguayos que queremos a eses galegos que como ti dixeches, viñeron aquí con esa cultura pobre, pero que engrandeceron o noso país. Moitísimas gracias, César. Sí, gracias a ustedes. Estoy muy orgulloso de ser gallego. Vamos arriba, gracias. Axúdademe a cantare, axúdademe a cantare, axúdeme o que quixere, axúdademe a cantare, se non vou enrouquecere, se non vou enrouquecere, ai a la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o vosso bailar me alegra. Se o vosso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro. Logo me faz arrimar as miñas mans o pandeiro, as miñas mans o pandeiro. Ai, a la la la.
En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Bueno, amigos, vamos agora cas novas de Galicia. Empezamos por isto que ten que ver co Día das Letras Galegas, verdad? Porque Héctor Cajaraville achega a figura de Florencio Delgado. Sí, continúan as propostas editoriais alrededor do autor homenaxeado no Día das Letras Galegas 2022. Desta volta é Héctor Cajaraville, o autor de Florencio Delgado Gurriarán, Polos Vieiros da Saudade, unha obra que achega a figura do Valdeorrés ao público máis novo. Cajaraville engade ao traballo biográfico a creación literaria, o engadir ao final de cada capítulo un poema propio no que tenta emular o xeito de escribir de Delgado Gurriarán en cada unha das súas etapas artísticas. A obra inclúe, ademais, fotografías do autor e fragmentos da súa obra poética. Ana, o famoso Carballo de Conxo competirá para ser o árbol europeo 2022. Sí. Levamos falado bastante disto tamén. Sí, sí. Logo de obter o recoñecemento como mellor árbore de España en novembro de 2021, o Carballo do Banquete de Conxo competirá para se facer co título de Árbore Europea 2022. O Concello de Santiago presentou, o 19 de xaneiro, a candidatura deste histórico exemplar na Feira Internacional de Turismo que se desenvolve en Madrid. Preténdese tamén recuperar a carballeira do Banquete de Conxo, cunha repoboación de carballos sementados mediante landras desta histórica árbore nun bosque novo que recuperará a esencia do bello bosque de Conxo do século XIX. Vostedes recordan cando lle dicíamos aos taxis o coche de punto? Bueno, pois Pontevedra estea o coche de punto. Pois está moi ben esta iniciativa. O Concello de Pontevedra, que nas últimas décadas se converteu nun referente internacional na mobilidade sustentable, ven de presentar un novo servizo que busca responder ás necesidades de comunicación das persoas que viven nas parroquias rurais. Trátase dun servizo de transporte á demanda que conectará todas as parroquias con diferentes espazos do centro da cidade a través de viaxes en coches solicitadas a través dunha aplicación. Bueno, chámase Coche de Punto e comezará a operar facendo probas en principio, non? Claro. O vindeiro 31 de xaneiro. Bueno, volvemos a falar de cine porque comeza en Galicia a rodaxe de Motel Valquirias, coproducción de Galicia e Portugal. É unha coproducción. Este luns comezou a rodaxe de a película, chamase Motel Valquirias. Non é unha película, é unha serie. Unha serie do creador de O Sabor das Margaridas, outra serie que tivo tamén moita sona. Sí, claro. Trátase dunha coproducción galego-portuguesa que se gravará originalmente combinando as dúas linguas e que será distribuída por todo o mundo. Dende hai meses están a levarse a cabo negociacións con HBO para que a serie entre a formar parte da plataforma. Sabedes que cal é o principal porto usado pola flota galega? Pois é Montevideo. Sí, eu sorprendime un pouco, esta é unha nova que nos achegou un socio, e di, segundo publica o Faro de Vigo, a Administración Nacional de Puertos de Uruguai acordou a retirada de 1.600 toneladas de chatarra acumulada no porto de Montevideo, que Montevideo constitúe o principal porto usado pola flota galega que opera no Atlántico Sud-Occidental. Un total de 20 barcos abandonados polas armadoras serán retirados. En 2020 Montevideo recibiu a visita. Mira ti, escoita. Montevideo recibiu a visita no seu porto, ¿no?, de 120 buques españois. Todos eran galegos. Que bárbaro. Bueno, vamos a poñernos a bailar todos, porque aí ven a Carolina. Asallada Carolina, ten un lagarto pintado
Bailaches, Carolina? Bailei, sí, señor. Dime con quen bailache. Bailei co meu amor, bailei co meu amor, bailei co meu amor. Bailaches, Carolina? Bailei, sí, señor. A Carolina é unha tola que todo fai ao revés. Véstese pola cabeza e dispese polos pés. Bailaches, Carolina? Bailei no cuartel. Dime con quen bailache. Bailei co coronel, bailei co coronel, bailei co coronel. Bailaches, Carolina? Bailei no cuartel. O señor cura non baila porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Dios todo yo perdoa. Bailaches, Carolina? Bailei a mofer. Dime con quen bailache. Bailei co meu Xosé, bailei co meu Xosé, bailei co meu Xosé. Bailaches, Carolina? Bailei a mofer. No curro da Carolina non entra carro pechado. Na máis entra Carolina co seu cocho polo rabo. Bailaches, Carolina? Bailei, sí, señor. Dime con quen bailache. Bailei co meu amor. Con teu amor, Carolina, non volvas a bailar porque che levantas ai e é moi mala de baixar. Con teu amor, Carolina, non volvas a bailar porque che levantas ai e é moi mala de baixar. Con teu amor, Carolina, non volvas a bailar porque che levantas ai e é moi mala de baixar. Amigos, o Patronato da Cultura Galega sentiu no máis fondo do seu corazón a sorpresiva morte da socia e querida amiga Graciela Pereira, non é así, Ana? Graciela Pereiro. Sí, foi non son unha socia moi querida, senón tamén no seu momento formou parte da directiva do patronato. Todos os socios están moi tristes, porque realmente era unha persoa, xa te digo, unha moi boa persoa, moi boa, moi solidaria, moi querida. Formaba parte agora do obradoiro de Contacontos. Bueno, estamos todos bastante tristes coa nova. Bueno, sí. Pois queremos facerlle chegar a Joaquín, o seu fillo, o noso máis sinceiro pesar, en unha muller boa e xenerosa que traballou moito polo patronato, defendendo, como tantas outras, como todos os socios do patronato, a cultura da nosa terra. Que a terra lle sea leve, pois, a Graciela Pereiro en este triste momento e a familia en este triste momento por lo que están pasando. O patronato sigue pechado, verdad? Sí, o patronato está pechado por vacacións ata o 31, pero temos que xa ir adiantando o seguinte: abrimos as portas o 31, pero durante o mes de febreiro non contaremos con Teresa, entón non imos abrir todos os días. Sí que estará aberto o patronato, pero probablemente, xa o anunciaremos, pero probablemente será 2 días a semana. Bueno, durante o mes de febreiro solamente. Sí, pero sí. bueno, estade atento que xa o comunicaremos por todas as nosas vías, o Facebook, un comunicado a través do WhatsApp, por mail, e por suposto aquí na audición, pero serán 2 días a semana que estaremos abertos para todos os que necesiten, bueno, poñerse en contacto co patronato. Sí, da parte administrativa, pagar a cuota, usar a biblioteca, o que, bueno, habitualmente se fai durante o mes de febreiro. Claro. Poden facelo, pero estade atento a cales van a ser os días en que estaremos abertos. Anunciarémolo aquí sí, sempre. Sí, por todas as vías. Vostedes saben que fai uns anos estuvo por aquí unha muller encantadora, Uxilla, verdad? Bueno, pois vamos a escoitar ela, esta Laladas Mariñas, que a min encántame. Na maré de corpos que transitan os meandros da cidade sen descanso, a humanidade grita, mas eu calo, e o vento amigo na alborada achégame o teu canto. Teño unha casiña branca na mariña entre
Ay la lelu, ay la la lo. 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 E adeus a minha casinha, por telo do meu quinteiro. Auga da minha fontinha, sombra do meu laranjeiro. Ay la lelu, ay la lo. 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 E assim eu sigo cantando o alala da minha alma. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. USA Transporte Colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usa tapabocas. Y además, descarga la aplicación Coronavirus UI. Yo te cuido a vos. Vos, cuidame a mí. Pucha, siempre iremos contigo. Bueno, empezando un novo ano, vamos a facer un repaso de que nos deixou o 2021 no eido cultural, Ana. Exacto, un ano marcado por segunda vez pola pandemia, como sabemos, e que, bueno, en certos ámbitos como o teatro, o cine, os espectáculos musicais, fixo necesario adecuar moitas actividades á situación sanitaria, desde o peche total ao principio ata a apertura máis ou menos acotada con certas condicións. Noutros aspectos, como a literatura, non houve un impacto tan notorio da pandemia. Bueno, comencemos
Comecemos entón en este repaso do ano falando de literatura. Bueno, o Día das Letras Galegas homenaxeou a unha poeta renovadora como Xela Arias con multiplicidade de actos. O Premio Follas Novas recoñeceu a varios autores entre os que atopamos a Ana Romaní e a Suso del Toro. O Premio Nacional de Narrativa caeu en mans de Xesús Fraga coa súa novela Virtudes e Misterios, na que trata da emigración familiar ao Reino Unido. Dime máis. En decembro chegaron os premios Xerais, nos que por primeira vez sucedeu isto. Mira, Berta Dávila foi a gañadora en 2 das 3 categorías. É a primeira vez que sucede algo así. As 2 categorías nas que gañou Berta Dávila foron novela, con Os seres queridos, e tamén en literatura xuvenil con Un elefante na sala de estar. E finalmente, a terceira categoría, a gañadora foi Ledicia Costas en literatura infantil con O neno de lume. Bueno, e no eido turístico e cultural? Presentouse a candidatura da Ribeira Sacra para ser incluída na lista do Patrimonio Mundial da UNESCO, pero non seguiu adiante. A candidatura foi retirada antes que a UNESCO decidise sobre a materia ao aparecer un informe negativo. En troques foi recoñecida a Ribeira Sacra como reserva da biosfera. Bueno, a celebración dos 100 anos do falecemento de doña Emilia Pardo Bazán, verdad? Tamén fixeron que o 2021 fose tamén o ano de Pardo Bazán. Exactamente, leváronse a cabo moitísimas actividades pola recuperación da memoria sobre a escritora e a súa obra. Entre esas moitas actividades, o patronato tamén fixo as súas. Que máis, Ana? Bueno, finalizouse o complexo da Cidade da Cultura no Monte Gaiás, en Santiago, coa inauguración do edificio Fontán. Non era este o edificio que estaba primeiro planificado para facerse, pero no seu sitio construíuse entón este edificio en sustitución dos originalmente proyectados. Pero bueno, queda finalizada a obra do Monte Gaiás. Que máis? Finalmente, non podemos deixar de nomear a importantes figuras que nos deixaron durante o ano 2021. Recordamos, por exemplo, a do escritor, poeta Darío Xoán Cabana, a do editor Francisco Pillado, o historiador Xosé Ramón Barreiro, do que temos falado aquí na audición este ano, e a escultora Elena Colmeiro, entre outros, verdad? Bueno, vamos coitar a roda. Bota viño do Ribeiro, taberneiro, bota viño do Ribeiro, que en Galicia pra cantar temos que beber primeiro, ai elano, o viño do Ribeiro eu non sei que lle fan, que canto máis de bebes, máis ganas de che dan, o viño do Ribeiro eu non sei que lle fan. Ribeira Sacra, ai Ribeira do meu amore. Ribeira Sacra, ai Ribeira do meu amore. O viño da Ribeiriña conquistoume o corazón. O viño da Ribeiriña conquistoume o corazón. Da Ribeira Sacra o viño tamén ten zona da bondo, ten un non sei que, ten un non sei que, ten un non sei que. Da Ribeira Sacra o viño tamén. O viño de Valdeorras é viño que fai cantar. Se bebes moito de noite, sábeche pola mañá. Bueno, e co grupo A Roda, vámonos, que sexan moi felices. Volveremos o domingo ás 9 da mañán aquí en a nosa audición de sempre en Galicia. Gracias, José, por o teu aporte técnico, sempre moi favorable. E xa está Juan Antonio pillando os mandos operativos de CX12 Radio Oriental. Deica o domingo que ven, amigos. Ata o domingo.
sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde!